Bueno, pues como os decía, mm, vamos a hablar de participación ciudadana y lo vamos a hacer eh, en concreto, yo pongo ahí para y con una comunidad cuidadora, ¿no? La participación ciudadana es necesaria necesita un marco, se desarrolla en una comunidad, ¿no? Pero también lo hace con un objetivo para la comunidad, de mejora de la comunidad y sobre todo lo hace con una comunidad. Eso es la participación, ¿no? El contar con la ciudadanía, con la población para incorporarla a los procesos de reflexión y de toma de acuerdos para, eh, para esa creación, ese desarrollo y esa transformación de la comunidad. Entonces, desde ahí, lo que yo quiero o pretendo compartir con vosotras son las fases de ese proceso participativo a través de las claves de cada una de las fases, de los riesgos que puede conllevar cada una y de la metodología que tenemos que desarrollar, de cómo podemos desarrollar cada una de estas fases. ¿Vale? Entonces, ¿cuáles son las fases de un proceso participativo? Yo traigo 6. Como digo, no nos lo hemos inventado nosotras, pero todo está contrastado a través de nuestra experiencia, ¿no? El primero es siempre la planificación y desarrollo del proceso. Necesitamos planificarlo. Muy bien, necesitamos planificarlo con mimo. Todo proceso es un arte, necesita de mucho cuidado y de mucho mimo. No podemos desarrollarlo y decir, bueno, ya iremos haciendo sobre la marcha. Esto a veces también se nos pasa por la cabeza. No, lo tenemos que planificar con mucho mimo, como digo. Una vez que está planificado el proceso que necesitamos, eh, hay que informar a la población y esta es la base, el primer escalón de la participación. Hoy no vamos a hablar de la escalera de la participación, pero es el primer escalón que hay que subir, que es informar a la población. Nadie puede participar si no se entera. Entonces, tenemos que informar, pues hay que diseñar también toda esa parte, cómo vamos a hacer la información. Luego el proceso en sí, vamos a deliberar. Todo proceso de participación consiste en aportar, ¿no? Pues hay que establecer los cauces, los espacios, los escenarios para que la gente pueda aportar, ¿no? Y podamos deliberar, podamos debatir, podamos reflexionar de manera colectiva. De eso se trata. Entonces, hay que también, esto es la fase en sí, ¿no? Habrá que evaluar el proceso, ya veremos qué es lo que tenemos que evaluar, pero hay un momento que es una fase en la que vamos a hablar de la evaluación. La siguiente fase es la del retorno. Una vez que hemos hecho todo esto, que hemos planificado, que hemos informado a la gente, que hemos deliberado, que hemos hecho todas nuestras aportaciones, que la gente ha podido aportar y que además hemos evaluado, tenemos un montón de información, de aportaciones y eso hay que devolverlo. Hay que devolverlo a la gente que ha participado y en general a a la ciudadanía, a la comunidad. No nos lo podemos quedar en un cajón, ¿no? Hay que devolverlo. Y la siguiente, que es una fase que a veces se olvida, es la del seguimiento de los resultados. ¿Qué ha pasado con todo esto? ¿No? Una vez que hemos llegado hasta aquí, tenemos que hacer seguimiento de los resultados. Vale, las he contado así, deprisa y corriendo, porque ahora es de lo que en donde vamos a profundizar una a una en cada una de estas fases. Y lo vamos a hacer, como os decía antes, eh, a través de... Aquí. Lo vamos a hacer, como digo, entrando primero en las claves. ¿Qué es esto de la planificación y diseño del proceso? La primera de las claves que conlleva esta es coordinación. La coordinación de todas las partes implicadas en el impulso de un determinado proceso de participación, ¿no? Una entidad lo pone en marcha,
cada proceso lo pone en marcha una organización, lo pone en marcha una administración local, alguien lo pone en marcha, ¿no? Y y cuenta con un equipo de facilitación. Ese equipo puede ser alguien interno de la propia organización, pero todo este conjunto de personas, identidades implicadas, tiene que partir de un proceso de un momento de coordinación, porque tienen que realizar las reuniones necesarias para definir bien y de la manera lo más concreta posible cuáles son los objetivos del proceso que se inicia, el presupuesto con el que se cuenta, si es que se cuenta con presupuesto o no, y sobre todo tiene que definir los límites de la participación. Luego lo vamos a explicar un poquito más, pero los límites de la participación son fundamentales en todo proceso, porque la gente porque tenemos que ajustar las expectativas, sobre todo. Eh, ¿Qué más? Hay que definir el mapa de actores. ¿Quién va a participar? ¿A quién vamos a invitar a este proceso? Mm, a veces invitamos eh, a quienes sentimos cercanos, ¿no? O a la gente, a los afines que dice Tomás Rodríguez Villasante, que es un especialista en participación y en metodologías participativas, que supongo que conocéis la mayoría, ¿no? Pero no nos podemos dejar las visiones contrarias a las nuestras. A veces a veces desde la administración, desde un ayuntamiento, se inicia un proceso de participación para que la gente me dé la razón, para que la gente eh, asuma o ponga, me dé la razón a lo que yo quiero poner como ayuntamiento en marcha, ¿no? Eh, para que legitime algo que yo quiero hacer, ¿no? Entonces, solo invita a la gente que considera que va a decir lo mismo. Bueno, esto puede ocurrir. Lo haga un ayuntamiento o lo haga quien lo haga. Bueno, la cuestión, pues es que la clave sería invitar a hacer todo el mapa de actores, ¿no? Definirlo bien. Lo siguiente sería decidir si vamos a partir o no de un borrador, dependiendo de qué tema se va a tratar, por qué se ha iniciado un proceso de participación, podemos contar con un borrador previo. Es decir, podemos haber convocado a la gente, se va a poder iniciar un proceso de participación para hacer un plan de algo, me da igual el plan que sea, o para hacer un diagnóstico de una situación determinada, para lo que sea. Y podemos partir de un borrador que ponemos sobre la mesa a veces, se dice, bueno, para no partir de cero, la gente necesita algo sobre lo que aportar. Bueno, si aportamos un borrador, ya estamos estableciendo un camino. No voy a decir que estamos manipulando la participación, pero estamos estableciendo un camino. Sobre esto es sobre lo que se va a aportar. Podemos hacer participación en blanco, que es no partimos con de un borrador, sino que partimos vamos a hacer como una recogida de lo que opina la gente y con esta primera recogida luego hacemos un borrador y luego sacamos ese borrador para que la gente opine y aporte sobre él. En cualquier caso, hay que decidir si se parte de un borrador, quién lo hace y si no, cómo va a afectar esto al proceso, ¿no? Voy a silenciar a Mari, que acaba de entrar. Bueno, ¿qué más? Otra clave es definir bien el tipo y número de sesiones. Tenemos que definir a quién se va a convocar a cada sesión, los lugares en los que se van a desarrollar, las fechas. Hay que tener muchas cosas en cuenta para todo esto. ¿Qué otras cosas, qué otros actos hay en el municipio para poder definir todo este proceso? Eh,
Y es conveniente definirlo aquí, en toda la fase de planificación, porque no puede ser sobre la marcha. Luego podremos ajustarlo, pero de entrada hay que saber, hay que definir ya mm, de cuántas sesiones, qué vamos a hacer, porque tenemos que ponerle ya dimensión al proceso. Tenemos que también aquí definir si vamos a llevar a cabo, si vamos a realizar participación virtual o va a ser toda de manera presencial. Depende, ¿no? Ahora se nos ha abierto todo un campo con la participación virtual. Nos manejábamos en la participación presencial, pero desde la pandemia se ha incorporado la participación virtual. Ya existía anteriormente, sí, pero no se estaba utilizando en la medida en que se utiliza ahora, ¿no? Si en un proceso se utiliza la participación virtual, se incorpora, hay que planteárnoslo ya desde aquí, desde este momento de planificación, ¿no? Y también tenemos que decidir si vamos a incorporar la participación infantil. Nosotras que nos dedicamos a la participación ciudadana y en concreto trabajamos mucho con la participación infantil, podemos asegurar que no se incorpora la visión de la participación infantil muy a menudo en los procesos que no son específicos de participación infantil. Bueno, pues para construir comunidades cuidadoras, la participación infantil es vital, ¿no? La infancia y la adolescencia forman parte de cualquier municipio, de cualquier localidad, de cualquier comunidad, ¿no? Y tenemos eh, que recoger su opinión para cualquier proceso en una comunidad. Bueno, hay que decidir. Este es el momento, esta es la fase de decidir si incorporamos esa visión o no la incorporamos. Y también es momento de planificar cómo se va a realizar la información del proceso que vamos a llevar a cabo. Con qué vamos a contar, cómo vamos a hacer toda esta información. Como decía antes, la información eh, es el primer peldaño a subir para para llevar a cabo una participación real. Tenemos que informar a la gente de, de todo lo que contempla el proceso, porque si no, no va a poder participar, ¿no? Entonces, ¿qué riesgos o peligros corremos en esta fase? En esta fase de planificación y diseño del proceso. Pues para empezar, podemos diseñar un proceso quien impulsa el proceso, ya sea una organización, ya sea una administración, puede no tener en cuenta al equipo que lo va a facilitar, al equipo técnico. Y entonces se va a dejar llevar por lo que se desea conseguir más que por lo que es posible, ¿no? Más que por las posibilidades reales. Nos emocionamos y luego resulta que lo que estamos planteando no es posible porque o no tenemos recursos personales, quiero decir, o no tenemos tiempo, con el tiempo que tenemos no es posible. Bueno, diferente, se nos va a desajustar seguramente, ¿no? Otro riesgo, no tener en cuenta las características propias de cada lugar. A veces en un pueblo de al lado, en un barrio, en otra comunidad, han hecho algo que nos ha emocionado y lo queremos para nosotras, lo queremos en nuestra comunidad, pero no estamos teniendo en cuenta las características, lo que nos diferencia, ¿no? Y lo que en un lugar puede ser un éxito, en otro puede ser un fracaso, si no hacemos esto, ¿no? Si no tenemos en cuenta estas características propias, ¿no? Si no tenemos en cuenta, si no definimos bien el mapa de actores, el riesgo que conlleva es que podemos no estar invitando a todo el mundo, ¿no? Podemos estar dejándonos a alguien y a veces el no invitar a alguien, tanto si es porque nos lo estamos olvidando como si es para que no genere confrontación o conflicto en el proceso, pues puede conllevar un conflicto posterior, ¿no? Porque
Cuando ofendemos a alguien en la convocatoria ya, porque la estamos dejando fuera, nos podemos estar generando un conflicto a posteriori, aparte de que podemos estar dejando visiones fuera y luego va a ser más difícil resolver esta situación, ¿no? Ya no podemos dar marcha atrás y esto va a suponer un lastre en el proceso. En situaciones de conflicto hay que tener en cuenta claramente qué hacer con esos que no opinan, que no opinan, no que no opinan, que no opinan lo mismo que quien está organizando, quien está impulsando, quien de entrada va a participar, ¿no? Y hay que ver cómo hacerles formar parte. Si se les tiene en cuenta desde el inicio, vamos a tener posibilidad de conciliar o de, o de incorporar su visión. No pasa nada, forman parte de la comunidad. Es preferible incorporar desde el inicio que generar conflicto después. Otro riesgo es utilizar formas de convocatoria no adecuadas al territorio, a la comunidad concreta, ¿no? Podemos estar utilizando formas, bueno, yo que sé, utilizar las redes sociales. Si solo nos quedamos en esto, no todo el mundo va a poder acceder, no todo el mundo se va a enterar. Ahora está muy de moda, ¿no? Y parece que todo se tiene que difundir a través de redes sociales. Bueno, pues sí, es una manera, es un medio más, pero habrá comunidades en las que no baste con esto, habrá que utilizar otras. O utilizar solo carteles, que aquí todo, siempre hemos hecho todo poniendo carteles en las tiendas, en las calles y en el ayuntamiento. Bueno, pues va a haber gente que se va a quedar fuera también, ¿no? Pues lo mismo. Vamos a utilizar las formas propias de cada comunidad, de cada territorio. Eh, Hay un riesgo que es a veces muy tonto, puede parecer, pero es algo en lo que se suele caer y que es muy fácil de evitar, pero, pero bueno, que es el de no tener en cuenta qué otros actos hay en el municipio, o en esta comarca, o en este lugar, en esta comunidad, a la vez que nuestro proceso, tanto actos sociales como institucionales como lúdicos. Si juega España una final de fútbol, no pongas nada, porque no va a venir nadie. Si hay un acto que está organizando otra entidad, otra asociación del municipio, de esta comunidad, no nos hagamos contraprogramación. Esto pasa así de veces, porque no nos hemos enterado, porque no lo hemos tenido en cuenta, porque antes no nos hemos informado bien. Bueno, pues son cuestiones, son peligros que tiene un proceso de participación que son muy fáciles de evitar y que afectan mucho, aunque parezcan muy tontos, pero afectan mucho. Bueno, y la metodología a utilizar en esta fase, el cómo desarrollarlo, qué hacer y cómo hacer, pues bueno, pues desde reuniones previas para acordar y definir todo lo necesario. No, no pasa nada, vamos a reunirnos. Es que esto, a veces, "Ah, es que estamos hartos de reunirnos". Bueno, bien, sí, pero es que son reuniones de trabajo, reuniones que después nos evitarán muchos problemas, porque solo podemos planificar si nos juntamos todas las partes y hablamos de todo lo necesario. Y eso tiene que ser a través de reuniones. ¿Vamos a hacerlas ágiles? Vale, pero vamos a hacerlas para decidir todo lo que haga falta decidir. Aquí tenemos que crear ya la imagen del proceso. A nivel metodológico es algo que no se nos debe olvidar. Si un proceso va asociado a una imagen, todo el mundo luego cuando lo vea lo va a identificar rápidamente. Nosotras en toda nuestra experiencia, si a un proceso le dotamos no solo de una imagen significa unos colores, unas letras determinadas, un dibujo, un logo, lo que sea, un nombre del proceso. Todo esto que supone la imagen
va a facilitar mucho todo lo que venga después. Y luego todo lo que tiene que ver con la convocatoria, de hacer una infografía o hacer carteles y colocarlos en los lugares más concurridos. Como decía anteriormente, cada comunidad tiene los suyos. Hay espacios públicos que la gente identifica para informarse y que funcionan. Hay tiendas que son claves porque la gente eh, las transita mucho, los bares, un club social. Bueno, difusión en las redes sociales del propio municipio. Hay lugares que tienen televisión propia que, que la gente utiliza para informarse, ¿no? O cualquier medio de comunicación, radios comunitarias, depende, cada lugar tiene los suyos, ¿no? Y por supuesto, correos electrónicos, las llamadas telefónicas. Nunca es demasiado. mm, Más vale que a alguien le llegue por 3 sitios diferentes que no le llegue. Si la convocatoria no se cuida, luego va a ser difícil remontar, porque llegaremos a la primera quedada y habrá poca gente. Entonces, remontar eso va a ser difícil, porque ya habrá gente que se desilusionará y gente que a lo mejor viene a la primera y luego no viene. Bueno, vamos a cuidar con mimo, como decía al principio, toda esta primera parte de planificación que nos lleve a la convocatoria, ¿no? Bueno, esta sería la primera, la de planificación. Vamos a hacer la siguiente fase, entramos en la de información a la población, ¿no? ¿Cuáles son las claves de la información? Primero, la información clara y comprensible para todo el mundo y a lo largo de todo el proceso. No la podemos variar a lo largo del proceso a medida que este avance, porque vamos a ir cayendo en contradicciones. La información tiene que estar clara desde el inicio, pero como decía antes, no puede estar clara si no la hemos definido en la fase anterior, en la fase de planificación. A partir de ahora me voy a ir repitiendo mucho, pero es que una fase interfiere y se traslada a la siguiente. Entonces, eh, va a parecer que digo lo mismo, pero no digo lo mismo. Va a ser transversal todo, ¿no? En este momento de información hay que dejar claro quién impulsa el proceso, con qué objetivo, sobre qué temas o ámbitos se va a poder participar, quién lo va a llevar a cabo. Es decir, todo lo que hemos definido en la fase anterior. Y hay que establecer los límites de la participación con claridad. Vuelvo a hablar de los límites, pero son fundamentales en todo proceso de participación y hay que dejarlos muy claros. La gente tiene que tener claro sobre qué puede aportar. Hay 3 límites muy, muy claros en todo proceso de participación y son eh, las competencias de quien impulsa el proceso. Si un proceso lo impulsa un ayuntamiento, el ayuntamiento tiene unas competencias claras. No puede estar impulsando un proceso de participación para decidir algo sobre lo que no le compete. Es decir, un ayuntamiento no puede decidir a través de un proceso de participación sobre algo que le compete al gobierno autonómico. Por ejemplo, traer un pediatra al centro de salud o abrir un colegio. Puede decidir que va a impulsar el proceso para conseguirlo, para ver cómo lo negocia con la institución a la que sí le compete, pero no puede comprometerse a algo que no le compete. Ese es el primer eh, límite de la participación. Otro límite es la legalidad vigente. Por mucho que una comunidad se empeñe
Por mucho que un pueblo se organice, no puede decidir algo que está en contra de la legalidad vigente. Ese es otro límite. Por ejemplo, un municipio puede decir, aquí nosotras que tenemos mucho cuidado, que somos poca gente, que no hay mucho tráfico, nos vamos a plantear que aquí podemos, por alrededor, vamos a circular, vamos a poder circular a 60 por hora. Pues perdona, pero si hay una legalidad vigente que impide, superior, que impide circular a más de 50, pues no se puede. Un ejemplo que entendemos así fácilmente, ¿no? La legalidad vigente es el segundo. Y el tercero es el presupuesto. Si vuelvo a un ayuntamiento, si un ayuntamiento tiene un presupuesto de 1 millón de euros, no se puede comprometer en un proceso de participación a aprobar algo que vale 15 millones de euros. Podrá plantearse el empezar a buscar financiación para ir en un camino a largo plazo, bueno, lo que sea, pero no puede comprometerse con eso, ¿no? Entonces, esos son tres límites claros. Habría otros en función de los procesos, pero esos de entrada son claros. Bueno, seguimos. Hay que informar también en este momento del mapa de actores. La gente tiene que saber cuándo va a venir, con quién se va a encontrar, porque así también puede decidir si quiere venir o no a participar. Sí. Tiene que saber las reglas del juego cuando viene. Y cuanto más claras se las demos, pues mejor. Entonces, en esa información que hay que dar, en esas reglas del juego, es importante comunicar también quiénes vamos a estar, o al menos a quién vamos a invitar, quién tiene que formar parte de este proceso. También hay que informar a las partes implicadas de toda de la institución que promueve el proceso. Es decir, eh, si es una organización grande, lo tiene que conocer A veces nosotras nos encontramos que a veces el proceso lo promueve una parte de una institución y el resto no se enteran. Y se enteran a mitad de proceso, o cuando ya va a empezar, o cuando se informa. Y entonces dicen, pero ¿cómo no nos hemos enterado antes? ¿Pero qué ha pasado aquí? Esto lo está sacando un área de una organización o de un ayuntamiento, vuelvo al ayuntamiento. Lo saca una concejalía que no, y el resto no se ha enterado. Y, y luego que se pretende que participen, pero ya se inicia el proceso con un conflicto creado. Vamos a evitarlo, ¿no? Eh, Más cosas. Es clave en el momento, hablando de información, en la fase de información, dar transparencia a todo el proceso. Pero porque para ello tenemos que poner los medios. Si pretendemos que un proceso sea transparente, tenemos que elaborar documentación. Tenemos que elaborar documentación que entienda todo el mundo. Y tenemos que crear documentación, tenemos que crear los lugares donde hacerlos visibles, ¿no? Entonces, todo esto hay que comunicarlo también en esta fase de información, donde, a través de qué medios vamos a dar difusión, a hacer posible la transparencia del proceso. Bueno, ¿qué riesgos o peligros corremos en esta fase? Pues ya lo planteaba antes, pero podemos dejarnos a alguien, el no llegar a todas las partes implicadas o afectadas por el tema del que estemos hablando, ¿no? Del que pretendamos, el tema central por el que se ha iniciado el proceso. Como decía antes, puede ser si es porque lo hacemos queriendo, porque nos estamos dejando deliberadamente a alguien,
porque nos resulta molesto, porque no opina igual, estamos manipulando el proceso. Y si lo hacemos sin querer, lo estamos manipulando sin querer, pero lo estamos haciendo. Entonces, por eso tenemos que hacer toda esa fase previa de planificación, teniendo, o sea, dedicándole el tiempo y el mimo necesario, y luego no, y luego en la información lo mismo, ¿no? Em, Corremos el riesgo también, según cómo hagamos esta fase, de generar expectativas que no se van a poder cumplir. Y la gestión de las expectativas de todo el mundo es una de las cosas más complicadas en todo el proceso, ¿no? Pues depende de cómo hagamos la información, generaremos unas expectativas u otras y a un nivel que luego nos va a generar problemas. Otro riesgo es que si no hacemos bien la información, no vamos a dar garantías suficientes de la legitimidad del proceso. No vamos a generar la confianza necesaria para que la gente legitime el proceso desde el inicio y se lo crean. Y si no lo hacemos bien, otro riesgo, otro peligro es crear confrontación, lo que decía antes, generar un conflicto ya en el seno de la organización o de la institución que promueve el proceso. O sea, yo que soy de aquí, que soy de la casa, no me entero hasta que sale a la calle, hasta que se entera la gente, me entero a la vez que el resto de la gente. Pues aquí ya tenemos un problema creado de antemano. Si lo evitamos, mejor. Bueno, y en cuanto a la metodología de cómo a llevar a cabo en esta fase, pues en qué y cómo hacer, pues desde iniciar con una sesión informativa abierta a toda la ciudadanía, a ser posible, a ser posible con la presencia de si es una institución, con la presencia de las mayores autoridades posibles, tanto si es una institución como si es una organización, como si es una entidad, la presencia de los representantes más reconocibles, porque es la mejor manera de legitimar el proceso, de generar confianza, la gente va a decir, esto es importante, esto es importante, aquí está quien tiene que estar. Muchas veces oímos, pero aquí quién está, quién me lo está contando. Aquí no eres tú quien me lo tiene que contar. Tiene que venir las de otro nivel para que a veces la gente se lo crea. Y luego también realizar sesiones informativas diferenciadas. Si, si hemos decidido que vamos a tener en cuenta la opinión de la infancia y la adolescencia de la comunidad, tenemos que hacer una sesión informativa también adaptada para que les llegue, si no, no van a venir. Con los jóvenes pasa lo mismo, para que vengan hay que hacer información adaptada para llegarles a ellos, ¿no? Esto en cuanto a la edad, pero a todos niveles, ¿no? Podemos plantearnos hacer diferentes sesiones informativas en función de la gente que tenga que venir, en función de los temas, a nivel técnico, a nivel político, adaptadas a las personas mayores, adaptadas a los lugares o los territorios. Depende si es una comunidad amplia a nivel comarcal, pues hay que ir a puntos de la sierra o puntos donde, bueno, pues hay que hacer sesiones informativas adaptadas. Eh, a nivel metodológico también es importante el envío o la publicación de información en diferentes soportes, como mencionaba anteriormente, ¿no? Diferentes carteles o en las redes sociales, como se haya decidido, ¿no? Es importante, para evitar el problema que comentaba anteriormente también, hacer una sesión informativa a nivel interno de quien organiza, quien impulsa el proceso, que le llegue a todo el mundo previamente,
hacer que todo el mundo sienta que, que tiene claro de qué va esto. Eh, y bueno, a nivel metodológico también utilizar los cauces de comunicación interna mm, para que esa información fluya. Y eso todo el mundo, en cada comunidad y en cada proceso, pues tiene que saber cuáles son estos cauces de comunicación interna para facilitar que fluya la información. Mm, bueno, voy a dejar de compartir. Quiero veros las caras un momento. ¿Cuántos estáis? Llevamos ya un ratico, ¿eh? 3 cuartos de hora. Entonces, hasta aquí, ¿cómo vamos? ¿Me hacéis alguna pregunta, comentario? No sé esto lo que queríamos o sí. Sí, yo creo que abrimos un turno de preguntas y si no hay nadie, seguimos con otro. ¿Eh? Sí, sí, sí. ¿Queréis comentar algo? ¿Algún comentario, duda, pregunta? ¿Algo que no hayáis entendido? Que lleva mucho tiempo todo el proceso de preparación, ¿no? Que a veces no tomamos en cuenta, pensamos en lo que se va a dilatar el proceso en sí, pero no en el proceso previo. Claro. Nosotras desarrollamos, trabajamos en diferentes tipos de comunidades y con diferentes instituciones administraciones, pero nos encontramos con montones de problemas porque no se ha cuidado bien todo el proceso de planificación. Eh, a, em, a ver, nosotras nos dedicamos a esto profesionalmente, nos pagan por hacer esto. Cuando nos contratan, a veces nos dicen, es que es muy caro. Y entonces nos empiezan pues, ¿qué podemos quitar? ¿Vale? Pues todo el proceso toda la convocatoria la hacéis directamente, eh, para que no llevarla a nosotras. Así nos tienen que pagar menos. Pues tenemos problema luego, casi siempre, porque no se han dedicado a decidir bien todo el proceso de todo el mapa de actores, cómo convocar, cómo llamar. 2 días antes se están mandando las invitaciones, no llega a la gente, no se han enterado. Se crean conflictos porque a este le han llegado y a mí no. Han convocado en días que hay otros millones de cosas en el pueblo. Bueno, esto pasa habitualmente, muy habitualmente. Bueno, nosotros os queríamos compartir que, claro, lo nuestro es una asociación de 25 años, de 28 años y que tiene un proceso que no confundimos el proceso participativo ante cada hecho de lo que es la actividad normal de la asociación y además en asociaciones tan dinámicas como la nuestra en las que no paramos, en las que algunas veces nos podemos equivocar en algunas cosas pero que forma parte del ensayo-error para seguir adelante. Lo que sí hoy estamos viendo es cómo iniciar procesos participativos y cómo mejorarlos, profesionalizados. Lo nuestro no es profesionalizado, ¿eh? Que sepáis que nuestra comunidad cuidadora está basada en la relación entre vecinas y vecinos, el apoyo mutuo y algunas cosas que vamos cogiendo de personas identidades como la vecindalla y el ICI, el barrio de San José y todos los que tenemos alrededor que tienen un poco que ver más con las cosas profesionales o, por ejemplo, vamos a jornadas y a todo esto, trabajamos con Educo, ya sabéis, para infancia y vamos incorporando las cosas que surgen de ahí, pero que la comunidad cuidadora es abierta. Es una cosa en la que se entra, se sale, se va, se viene, se sube, se baja. No es algo que el proceso participativo nuestro no lo hacemos para la comunidad creadora, sino queremos el proceso participativo por si hacemos algo específico de infancia, como hacemos con Educo, o por si hacemos con otro tipo de entidades. Y por aquí hay una cosa que dice que explorar nuevas herramientas. Bueno, Mari, que te dejamos otra vez. A ver, es que Julio, por favor,
Ahora, vamos a ver. Eh, no sé si lo que si me estabas, a ver, Raquel, lo que estoy planteando, si hayas dicho, contamos en estas formaciones con la voz de expertas. Vosotras nos habéis llamado como expertas en participación. Desde aquí es lo que os planteamos, ¿no? Lo que os traigo es nuestra experiencia en los procesos de participación y cómo plantear un proceso de participación teniendo en cuenta lo que hay que hacer y teniendo en cuenta los riesgos que conlleva. Si lo sabemos, los podemos anticipar. A partir de ahí, aun sabiéndolos, cometemos todos los errores del mundo, ¿eh? Nosotras también. No, Mari, que por nosotras es perfecto lo que tú estás haciendo y es lo que necesitamos. Lo que queremos es reforzarlo porque como esto va a quedar grabado y habrá pueblos que sean asociaciones como la nuestra que no van a Claro, tener sí, más que sí. decir, vamos a cometer esto. Entonces lo que queremos es que la expectativa como, no quede en esto, sino que, si luego os pueden contratar, pues eso también No, es no, 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 perfecto. no, 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 yo no estoy hablando de eso. Yo lo que traigo es un planteamiento de dejar, y además luego os pasaré, lo que estoy diciendo os lo voy a pasar, ¿no? Pero yo no estoy trayendo esto para que luego nos contrate nadie, ¿eh? Lo que estoy planteando es todo lo que conlleva un proceso de participación, porque aunque se lo plantee una asociación pequeñita en un lugar recóndito, con una comunidad muy pequeña, bueno, cuanto más tenga en cuenta y cuanta más claridad vea todo lo que conlleva un proceso participativo, mejor. Y luego, pues se hace como se puede, intentando evitar. eh, a nosotros nos gusta hablar de riesgos y peligros que conlleva cada situación, para empezar, porque nosotras los hemos vivido casi todos. Si lo hubiéramos sabido de antemano, igual alguno nos habríamos evitado. Sí, pues seguimos teniendo muchos, pero que si los tenemos más claros, pues bueno, luego mejor. Bueno, entonces seguimos. Eh, Espera. sí, No, dime, yo dime, solamente perdón. quería, si quieres contarnos un poquito más de la participación de la infancia y la juventud en estos procesos o cómo los incluís, porque es muy Sí, fácil no tener en cuenta, sobre todo a la infancia, en casi claro. todos los aspectos de la vida. Y además en muchas cosas que les influyen muy directamente. Nosotros, por ejemplo, podríamos hablar en este caso de lo que es la escuela de Nalda, ¿no? Ante la construcción o de otro colegio nuevo, pues bueno, pues los niños que son los que van a estar allá, pues no se les tiene en cuenta Mm, absolutamente para nada, ¿no? claro. A ver, nosotras trabajamos específicamente en participación infantil en todo Aragón. Nos contratan ayuntamientos para poner en marcha consejos de órganos de participación infantil, ¿no? Un consejo de infancia y adolescencia. Bueno, desde el segundo minuto, por no decir el primero, que estamos hablando con la persona que contacta con nosotras, ya intuimos si se creen de verdad la participación infantil o si es porque da puntos, ¿no? Y luego se van a colocar la medalla. Es muy fácil ver cuando alguien se lo cree. Y pues hay ayuntamientos que la ponen en marcha, pero luego no les... Esto que os decía antes de que lo tienen que saber, por ejemplo, un ayuntamiento se plantea hacer un plan de infancia, cualquier pueblo de cualquier lugar, por pequeño que sea, y consideran que es una cosa del área de los de infancia, ¿no? De la concejalía de quien lleve esto. Puede ser la de infancia, cultura y no sé qué, bueno, como en cada sitio es distinto. Y el resto del ayuntamiento no tiene ni idea. Cuando nosotras planteamos, nosotras siempre en todo lo que hacemos planteamos la perspectiva comunitaria, ¿no? Y decimos, no, pero es que son parte de la comunidad y esto tiene
todas las áreas del ayuntamiento son la infancia es transversal a todas, porque a ellas les afecta el medio ambiente, a la infancia le afecta todo lo que se trabaje desde servicios públicos, desde eh, cualquier concejalía. Y entonces todos deberían estar. Bueno, aquí ya tenemos el primer problema, porque esto suele ocurrir pocas veces. Pero se van incorporando y trabajando mucho. Pero lo peor es que hay colegios en algunos pueblos que no participan en los procesos porque ni siquiera consideran que tengan que aportar a un plan de infancia del municipio o entidades que trabajan con infancia. Bueno, pues nosotras con esto nos damos continuamente, a ver, tenemos experiencias muy majas y muy chulas en algunos pueblos, pero también nos damos cabezazos contra la pared, porque hay veces que no entran más en los colegios, en algunos. Aquello que sale de su currículo, ¿no? Es difícil de llevar a cabo. Por lo de ser permeables con la comunidad en la que están, es complicado. Bueno, pues nosotras lo hacemos como podemos, me preguntabas. Nosotras cuando siempre lo planteamos últimamente, que al principio también es cierto que si nos llamaban hace años para cosas de adultos, pues no se nos había ocurrido incorporar a los chavales. Pero, bueno, por ejemplo, en el barrio Oliver puedo contar la experiencia de cuando en el año 2009 se plantearon un proceso comunitario para elaborar un plan estratégico en el barrio. No estaba contemplada tomar la opinión de los chicos y chicas del barrio, ¿no? Pero surgió en el proceso y se definió un proceso específico eh, para hacer esto, a través de una metodología especializada y de talleres específicos sobre todo a través de los colegios, poder incorporar en el plan la opinión de los chavales. Bueno, fue todo un exitazo y esto se presentó al final y tuvo algún premio. Bueno, porque no se suele hacer. Sigue siendo innovador tener en cuenta la opinión, recoger la opinión de los chavales para aportar a cómo tiene que ser su comunidad, ¿no? Esto sigue siendo complicado. ¿Y cómo hacerlo? Insistiendo, insistiendo y a veces nos llevamos muchas negativas. Y porque luego a nivel metodológico es metodología de talleres, con metodología pues especializada. Los chavales responden a cualquier cosa. A nosotras nos dicen mucho, es que si les preguntamos a los chavales, nos van a hacer la carta a los Reyes Magos. Bueno, haz cualquier pregunta en un grupo de adultos, a ver lo que te responden. La carta a los Reyes Magos. Tal cual. Entonces, los chavales, lo que hay que saber también es preguntar y preguntar de la manera o hacer las preguntas de tres maneras diferentes, ¿no? Pero responden desde lo que viven y desde cómo viven las cosas y a su nivel, pero bueno, sí que responden a todo. A veces con mucha más claridad que las personas adultas, porque no tienen tan en cuenta ni quién les está preguntando, ni, ni cómo te va a sentar lo que les preguntes, ¿no? Cuando las personas adultas sí lo pueden. Nosotras a veces, cuando llegamos a algún lugar, como he dicho, nos suelen contratar ayuntamientos. No solo, pero según el color político del ayuntamiento, la gente a nosotras ya nos toma, da igual, que sean de un color que de otro, pero el otro color a nosotras, en el inicio del proceso, a nosotras nos cogen así como nos legitiman después. Hay gente, no todo el mundo. Bueno, no sé si te he contestado, Fabio, o me he ido Bueno, sigo. Sí, sí, sí. Mm,
Venga, nos vamos a la... Bueno, vamos en esta. En la deliberación. Venga, estamos en la 3, ¿no? En la fase 3, que es la de ya cuando nos juntamos a aportar sobre un tema. Ya lo hemos eh, planificado, hemos informado a todo el mundo. El siguiente paso es juntarnos a aportar. ¿Qué hemos pensado? ¿Por qué estamos aquí? Eh, porque pues en este vamos a iniciar un proyecto nuevo y queremos que la comunidad entera nos aporte el cómo hacer este proyecto. O se va a arreglar, se va a hacer un parque en este pueblo y vamos a preguntar a todo el mundo, luego vamos desde quien impulse, ¿no? Vamos a preguntar cómo hacer esta plaza o este parque o lo que sea. Vamos a preguntar sobre un tema determinado, pues ya estamos aquí, estamos en los talleres, estamos en la fase de aportar, en la fase de deliberar, en la fase de debatir, ¿vale? ¿Cuáles son las claves en este momento? Pues tenemos que empezar por el cuidar la organización de los talleres al máximo, ¿no? Todo lo que decía antes. Es importante que sea un espacio accesible, que todo el mundo pueda llegar y entrar. Hay veces que se hacen en lugares donde la gente que tiene un poco de dificultad no puede acceder, que sean salas medianamente cómodas y amplias para el trabajo grupal. No pedimos siempre con los recursos de que se disponga. Nos hemos juntado en lugares diferentes. Da igual, si tiene que ser el bar, pues será el bar, pero un sitio que permita estar y que permita llegar. Hay veces que en algunos sitios es que no se puede acceder, como decía antes, ¿no? Todo el tema ya no digo ni de respetar horarios, de tener el material necesario. Bueno, vamos a cuidar en el nivel que sea, aunque sea una organización pequeñita, aunque sea una comunidad pequeña, pero vamos a cuidar esta parte. Como cuando he dicho lo del mimo al proceso, pues bueno, si estamos en una cuidadora, pues cuidamos esto también. Cuidar a la gente es cuidar el proceso en el que va a participar, ¿no? Mm, Dotar al proceso de personal experto en facilitación. Y con esto no estoy diciendo que se contrate a profesionales. Lo que estoy diciendo es que aunque se haga con personal propio, ese personal tiene que tener conocimientos de lo que significa facilitar algo, de lo que lleva entre manos, porque si no, se va a meter mucho la pata. Que en todas las entidades lo hemos hecho. Desde la militancia lo hemos hecho, claro que sí, y lo seguiremos haciendo. Pero aquí no se puede hacer de cualquier manera. Y si lo hacemos de cualquier manera, pues el resultado será el que sea, ¿no? En este momento y al inicio hay que informar, volvemos a informar al inicio de cuando nos juntamos. Empieza el taller. Y volvemos a informar de todo lo que antes hemos planificado y ya le hemos dado forma en la fase de información. Todo el marco del proceso de para qué nos juntamos, para qué os hemos llamado, para qué queremos hacer esto, qué vamos a hacer, por qué se está haciendo todo este proceso de participación, qué estamos preguntando, hasta dónde vamos a poder participar, esos límites de la participación que decíamos antes. Me equivoco. Vamos a utilizar metodología, para eso necesitamos personal experto, para utilizar metodología participativa que haga posible que todo el mundo participe en igualdad de oportunidades y que además todo el mundo pueda pensar, hablar y construir colectivamente. Seguro
que todo el mundo que estáis aquí ahora, las 12 personas, o ahora mismo no lo veo, todo el mundo hemos participado en montones de reuniones donde centralizan la voz 4 personas. Y eso que nos hemos convocado siendo muy alternativas todas y estando todas muy por la labor y muy cuidadoras y muy lo que queramos. Pero centralizan la voz 4 personas. En la mayoría de los casos, esas 4 personas, y si no, de ellas 3 serán hombres. Además, serán posiblemente los que más tiempo lleven en esto. Las voces más jóvenes se oirán menos. Bueno, el otro día un señor en un taller, vino un señor y muy cabreado y empezó así por lo bajini a decir, porque vio mesas preparadas y no sé qué, empezó a decir, lo que quería era estar en círculo y hablar de manera asamblearia. Y yo, sí, claro. Y él sería uno de los que seguramente centralizaría la voz todo el tiempo. Bueno, la facilitación lo que permite es hacer posible que todo el mundo tenga la misma oportunidad de hablar y todo el mundo hable y aporte su opinión. Una de las maneras eh, para garantizar esto es a través de la metodología participativa, evidentemente. Pero además, incluso hay una parte, es una clave muy concreta a nivel metodológico, que es que eh, aunque hagamos grupos, por pequeños que sean, aunque sean parejas, siempre al inicio dejar un espacio, un tiempo, aunque sea 1 minuto, 2 minutos, a que cada una piense individualmente, antes de empezar a hablar nadie. Cuando se hace cualquier pregunta, todo el mundo se dedica un tiempo a pensar individualmente, porque el primero que empiece a hablar marca el discurso de todo el grupo y limita el pensamiento, la línea de pensamiento de todos los demás. La limita y la condiciona. Entonces, es una clave muy sencilla a nivel metodológico, pero eh, si no la llevamos a cabo, estamos eh, facilitando y permitiendo que pasen estas cosas, que el que antes habla, marca. Bueno, con todo esto, en este momento tenemos que transmitir confianza en el proceso y en el grupo, en este momento eh, de los talleres. Si todo lo anterior se ha hecho bien, habremos ido generando confianza en el proceso. Ahora bien, podemos llegar a este momento, fastidiarlo, o al revés. Si había gente que llegaba aquí a los talleres con desconfianza, pues aquí podemos modificar eso, podemos dejar a la gente tranquila y que gane confianza en el proceso y sobre todo en el grupo que está participando, ¿no? Porque se trata de construir colectivamente. Si estamos como participantes y no creemos, no tenemos confianza en la gente que está con nosotras, pues lo tenemos complicado. Tenemos que estar atentos a la dinámica grupal, a lo que está pasando, si se están generando conflictos o no, si está habiendo un clima que está resultando un poco raruno o qué está pasando en el grupo, ¿no? Esto es cuando hablamos de personal experto en facilitación. Un mínimo de preparación para facilitar necesitamos para poder estar atentos a la dinámica grupal, ¿no? A lo que está pasando en el grupo. Y tenemos que recoger el trabajo en el grupo, del grupo, ¿no? Porque lo que se recoja es lo que irá al final, ¿no? Y además incorporando todas las visiones. Quien facilita tiene que recoger el trabajo del grupo, pero todo, con eso que estamos de acuerdo y con lo que no, porque a veces podemos filtrar las cosas que se dicen y quedarnos solo con lo que nos gusta. Entonces, no podemos hacer eso, porque
tenemos que hacerlo con neutralidad, ¿no? Y recoger todas las visiones, también las que no. Bueno, los riesgos o peligros, pues hay varios en esta fase, como en todas, ¿no? Pero pues podemos caer en el riesgo de no distribuir con claridad las tareas de la organización y llegar a los talleres y que no tener claro qué tiene que hacer cada parte, ¿no? Y bueno, esto luego pues tiene sus consecuencias. Eh, bueno, esta parte de pensar que no es necesario disponer de facilitadores expertas, ¿no? O que sepan lo que tienen que hacerlo y cargárselo a la persona que está libre en la institución o en la organización o en la entidad, a la persona que, bueno, que va, en este momento acaba un proyecto, pues mira, que lo haga fulanita o fulanito que se encargue de esto porque es la que en este momento puede hacerlo. Bueno, pues a lo mejor, si no está preparada, le vamos a generar un nivel de ansiedad importante y a lo mejor el proceso no es el adecuado. Eh, a veces cuando se llevan a cabo procesos para, no sé, para aportar a un plan o algo, resulta que la gente a nivel técnico que sabe de lo que se va a hablar no acude. Pues tienen que acudir porque es quien puede resolver las dudas de la gente que tenga dudas, ¿no? Porque luego no se pueden generar dudas y dudas y dudas y que no haya nadie para contestar, porque entonces tampoco se sabe sobre qué aportar y cómo tenemos que seguir construyendo, ¿no? A veces esto no sé si es el caso, pero en este escenario, pero a veces cuando quien impulsa un proceso es un ayuntamiento, nos pasa que a los talleres acuden en un pueblo, sobre todo acuden los políticos, los concejales, como si fueran ciudadanía del pueblo. Y esto es un error. No son una ciudadana más en el taller, porque en el taller lo que van a hacer es justificar el por qué están sacando esto, con lo cual no están haciendo, no son una ciudadana o ciudadano más. Podemos caer en el riesgo de utilizar metodología no apropiada al grupo, ¿no? Y no tener flexibilidad para modificarla sobre la marcha en función de lo que el grupo necesite, ¿no? Bueno, y todos los riesgos de una mala facilitación, que pueden ser montones. Pero, bueno, y metodología concreta en esta fase de talleres, esta fase de debate, pues depende, son metodología, hay técnicas diferentes en función de que queramos recoger información o queramos hacer un diagnóstico o queramos proponer o queramos debatir o decidir, priorizar sobre cuestiones que ya tenemos sobre la mesa, queremos planificar o evaluar, pues depende, ¿no? Y todas conocéis montones, que ahora no es el momento de explicarlas, pero desde hacer lluvias de ideas, aportar con tarjetas, matrices, poner en un cartel sobre vacío y poner qué queremos, cómo lo vamos a hacer, quién se va a encargar y con qué recursos contamos. Y ir rellenando, ¿no? Matrices de todo tipo. Para mí son las más habituales y las más fáciles, por otro lado, ¿no? Permiten mucho a los grupos, sea el objetivo que sea el que queramos conseguir. Y bueno, y desde ahí a todas las que habéis utilizado a lo largo de vuestra vida, desde DAFOS a, bueno, sociogramas o hacer cuestionarios, dianas para evaluar, mapeos colectivos, cafés del mundo o escenarios de futuro. Bueno, hay montones
en función del objetivo. Y pasamos a la siguiente fase, que es la evaluación del proceso. Ya hemos hecho los talleres, ya hemos aportado y vamos a evaluar así rápidamente. ¿Me podéis decir qué hora es? ¿Cuánto llevamos? Vale, la 1:20. Vale, para evaluar tenemos que hacer evaluación continua de cada fase. De cada fase de las que llevamos vamos a ir haciendo evaluación. Pero también tenemos que hacer evaluación del final, la evaluación de los resultados, ¿no? Y eso nos permite ir detectando errores que podamos ir solventando o corrigiendo en la medida de lo posible a medida que vamos avanzando, ¿no? Eh, por ejemplo, si nos hemos dejado a alguien o no hemos invitado, o las fechas o los horarios no son oportunos, estas cosas las vamos a poder ir modificando si vamos evaluando, porque podemos estar convocando a la gente a un horario que no le viene bien directamente. Bueno, cosas sencillas a otras cosas ya más complicadas que será más difícil, pero si hacemos evaluación podemos intentar corregir, si no, no. Hay que incorporar a todas las personas participantes en la evaluación. Eso de que evalúe solo quien ha organizado el proceso, pues bueno, nos vamos a dejar una parte importante. Tienen que evaluar todas las personas que han participado a lo largo de todas las fases. Es importante analizar la no participación. ¿Por qué no participa la gente? Yo estoy harta de escuchar en todos los pueblos a los que llegamos, la gente, es que vivimos en una sociedad muy individualista y por eso la gente no participa. Bueno, pues bien, sí, pero en la misma sociedad vivimos todo el mundo y hay veces que la gente participa y hay veces que la gente no participa. La gente participa en lo que quiere y en lo que le interesa, o participamos, que todo el mundo somos gente. Entonces, vamos a analizar el por qué. Si estamos desarrollando un proceso, vamos a intentar ver qué está pasando, porque en la medida en que nos llegue información, puede ser que sean causas internas del propio proceso que podamos modificar. O se puede deber a causas externas que si detectamos podremos tener en cuenta y podremos intentar rectificar. Puede haber conflictos existentes que no nos hayamos enterado o puede haber que estén pasando cosas que todavía no nos han llegado, ¿no? Entonces, bueno, vamos a ver qué pasa. Vamos a dedicarle una evaluación, una mirada a la no participación, ¿no? En esta fase, pues tenemos que, con la evaluación, elaborar documentos finales que garanticen esa transparencia del proceso, que podamos socializar esos documentos, esto que ha pasado con la gente que ha participado y con quien queramos, con toda la comunidad, ¿no? Pero para eso, pues tenemos que elaborar instrumentos que garanticen esa transparencia, ¿no? Y que la gente entienda documentos creativos con mucha imagen, que sean fáciles, que también pues los documentos, estos informes complicados y densos que nadie se lee, pues también sirven para poco. Hacer una evaluación adecuada nos aporta siempre aprendizajes, bien para este proceso que estemos realizando o para los siguientes que hagamos en esta comunidad. Porque si dejamos información contrastada y validada, siempre cuando se inicia un proceso, la información que queda de los procesos anteriores va a ser muy valiosa, siempre. Entonces, si se hacen, luego los tendremos, si no, no. Los riesgos de este momento, de esta fase de la evaluación, pues también hay varios, como en todas. A veces se vive la evaluación como un cuestionamiento al trabajo que estamos haciendo. Y a veces decimos, jo, encima de que nos metemos en estos fregados, aquí que estamos aquí sin cobrar,
que le estoy dedicando media vida a esto, ahora me van a, me van a evaluar, ¿no? A ver si ahora dicen, bueno, nos da miedo a veces enfrentarnos a la evaluación. Puede ser un riesgo que corramos, no digo que a vosotras os pase. Otro riesgo es no incluir a las personas participantes, como decía antes, y quedarnos en hacer la evaluación quien ha iniciado el proceso, con lo cual será una evaluación sesgada. El justificar los resultados negativos. A veces nos empeñamos en justificarlos desde causas externas, ¿no? So- justificarlos sobre causas en las que no podemos incidir. Esto que decía antes, la gente no viene porque, pues esto, pues porque vivimos en una sociedad individualista o porque no sé qué, y no me estoy evaluando qué he hecho yo que a lo mejor si lo hubiera modificado, lo he hecho de otra manera, la gente sí habría venido. No lo sé, puede ser. Otro riesgo, pues no tener flexibilidad para introducir cambios una vez que hemos detectado que algo no funciona. O sea, lo estamos viendo que no funciona, pero ahora ya no sé cómo cambiar esto, o cómo hacer, o ser muy rígidas y no cambiar los tiempos, las fechas, los horarios, lo que sea que llevemos entre manos, ¿no? Otro riesgo, también muy habitual, que tampoco, igual tampoco lo hacéis nunca, es dar visibilidad solo a lo positivo, ¿no? Solo vamos a omitir lo negativo porque no queremos o que la gente quedar en mal lugar o no queremos que la gente se desanime o no queremos que se dé una mala imagen de nuestra comunidad. Bueno, pues es una información sesgada al fin y al cabo. O directamente el riesgo es no evaluar. Y también así, ¿eh? A veces lo vemos. La evaluación siempre se queda ahí como para el final. Y si nos da tiempo, evaluamos y a veces no nos da tiempo o no sabemos cómo. Bueno, eh, ¿y cómo hacer esto? ¿A través de qué metodología? Pues bueno, hay cuestionarios personales que podemos hacer, pero por favor vamos a hacer cuestionarios, no coger ay, uno que tenemos por aquí que usamos para no sé qué otra actividad, vamos a usarlo. Bueno, vamos a hacer cuestionarios que nos sirvan para lo que estamos haciendo en este momento. Cuestionarios más o menos abiertos o para asignar puntuación. Ahora se corre el riesgo, se está utilizando mucho los cuestionarios de Google. Es fácil hacer un formulario y enviarlo. Cuidadín con los formularios. Si hacemos muy cerrados, pues claro, la gente dice en función de lo que hemos cerrado. Si son preguntas muy cerradas y les asignamos un valor. Si dejamos preguntas abiertas, luego vamos a tener un montón de información que no vamos a saber qué hacer con ello, ¿no? Eh, pero bueno, hay diferentes, pues como digo, diferentes cuestionarios. Se puede hacer evaluación participada de manera colectiva también, ¿no? Si estamos en un taller, podemos hacer la evaluación también de manera abierta, de manera colectiva. Pero bueno, hay herramientas colaborativas que se pueden utilizar, pero lo mismo que decía antes, vamos a dejar también momento para que todo el mundo aporte su opinión, porque si no, nos habrá pasado que cuando se evalúa de manera colaborativa y todo el mundo va hacia un lugar, es difícil que luego haya voces discordantes, ¿no? Bueno, no sé si alguien quiere decir algo. Abrimos un... Os pregunto. ¿Alguien quiere decir algo? ¿Estáis cansados? ¿Queréis preguntar? ¿Queréis comentar Venga, que algo? sí, animaros, que tenemos, vamos a aprovechar el momento de saludación. Tenemos a los compañeros de Venezuela que son firmes, vienen aquí Julio Fermín y José Luis Bolívar, que muchísimas gracias, cariños. Y Luis, que ha contactado desde México, que allí es prontísimo, que se levanta a no sé qué hora para entrar.
Y bueno, pues tenemos también compañeros del barrio San José por ahí, que está también Óscar, que lo veo, y tenemos más gente. Entonces, abierto el micrófono y... Bueno, pues yo os vuelvo a recordar que, claro, como el objetivo es que dejemos todo esto registrado, tanto lo que hacemos práctico como lo que aportamos de teoría, que ahora esto sería una sesión de teoría, todas las online, lo vamos a dejar todo grabado en distintos formatos. El vídeo, que es ahora la Mari hablando, vamos a tener todo ese vídeo preparado. Y luego vamos a tener unos materiales que ahora nos va a decir ella que nos va a compartir para la guía y luego seguimos y esas guías van a estar en formato pequeño, en formato un poco más grande, van a estar online, van a estar en papel, o sea que todo lo que queráis vamos a tener todas las modalidades, porque aquí tenemos a Carlos que está por ahí, que nos hace todas estas cosas de la comunicación. Así que cuéntanos si quieres lo que vas a poner en la guía y ya si os animáis a... Que te silencias antes de acabar de hablar y no te terminamos de... Es que mi aparato va así. Bueno, pues que si queréis que preguntar, preguntáis. Tú nos cuentas lo del material y la gente que pueda intervenir un poquito, ¿no? Porque estamos en esta sesión de participación. Claro, yo, si alguien quiere preguntar o comentar o cómo lo hacéis o hemos llegado a la evaluación, quedan dos fases, que sería el retorno y la... A ver, os lo comparto aquí. Dice Raquel que os comparta. Yo os enviaré eh, esto que... ahora voy, Yoritz. Esta, mm, esta presentación os enviaré un material para la guía donde está esto que estoy planteando aquí, pero también los riesgos y también la metodología en cada fase, ¿vale? Y es es que ahora no lo tengo a mano lo tendría que buscar, pero yo a vosotras os lo envío ahora al finalizar la reunión, más o menos con esta misma imagen. Vale, voy a compartir y vuelvo. Hola, Yorit. Hola, bueno, bueno, gracias, que es una cosa que a mí me está interesando bastante, resuena bastante a la hora de organizar, porque hay muchas cosas que llegan, ¿no? De decir, ay, pues es que esto hay que poner más atención cuando se planifica o cuando se lleva a cabo algo. Entonces, ahora como estábamos en esta fase de lo que serían los talleres participativos y luego la evaluación, la pregunta era, o me venía a ver si estas dinámicas o vamos a decir, esta fase de evaluación también se diseña a la hora de diseñar el proyecto al principio. Quiero decir, estas dinámicas son metodologías que se puedan utilizar luego, si conviene o si es algo que se hace desde el principio. Claro, yo creo que la evaluación es siempre la fase que menos se trabaja, porque no nos anticipamos. Si la diseñamos, la tenemos en cuenta desde el momento de la planificación, vamos a diseñar las herramientas que nos permitan evaluar a lo largo de todo el proceso. Y vamos a tener en cuenta lo que vamos a necesitar para evaluar. Es decir, si la pienso al final, habrá información que yo no haya preguntado, con lo cual no lo voy a poder evaluar. He perdido toda la oportunidad de los talleres para ir evaluando con la gente y llegaré al final y diré, bueno, si no había tenido en cuenta evaluar con la gente al final de cada taller o pedir no sé qué información para ahora poder evaluar. Cuanto antes la tengamos clara, podremos diseñar las herramientas que vamos a utilizar, con quién, la información que vamos a necesitar, lo vamos a poder tener en cuenta todo. Y además nos va a dar información para ir introduciendo cambios.
porque si no vamos a hacer mientras tanto la información, nos servirá la información, si la hacemos al final, pues nos servirá para otro proceso posterior, pero no para introducir cambios. Sí, sí, siempre al principio. Genial. Hola, A ver, Miquel. Miquel, Hola, estamos en Casal también, ¿eh? sí, Sí, ya he visto. hola a todos. Yo lo que preguntaba, o sea, lo que más me ha llamado la atención, aparte de todo el programa, que es excelente, es el tema de la preocupación por la no participación, que Mm, esto me imagino que ocurre bastante, por lo menos en mi zona. ujú. Y bueno, a ver cómo lo evaluaráis y qué éxitos habéis tenido en este sentido. Claro, es que igual que decimos que no existe la no comunicación, porque si alguien no te responde, piénsate a ver qué te está queriendo decir, eh, pasa lo mismo con la no participación, ¿no? Si en una comunidad estamos invitando a la gente a hacer de manera colaborativa algo, a reflexionar, a debatir sobre un tema, a aportar, a hacer una mirada sobre algo, y la gente no asiste, no participa, algo tenemos que mirar qué está pasando, ¿no? Entonces, por lo que os decía, nosotras a veces en muchos sitios, cuando se convocan talleres y luego vienen dos, o no viene nadie, o vienen mucha gente, y entonces, pues ¿qué está pasando, no? Si es que sí, porque sí, genial, estupendo, pero si no vienen, qué está queriendo decir la gente, ¿no? Y está bien, y hay que evaluarlo, hay que pararse a mirarlo, porque puede ser que sean cuestiones internas, como decía antes, del proceso que estamos siguiendo, porque que no estemos utilizando una información adecuada, no estemos utilizando los sistemas de convocatoria adecuados, lo que sea que podamos nosotras modificar y corregir, pero puede ser que esté pasando algo que no tenga que ver con lo que nosotras estamos haciendo a nivel de método, ¿no? Sino que tenga que ver con otros. Nosotras, por ejemplo, si inicias un proceso en una comunidad, tienes que saber si antes ha habido procesos relacionados ya con ese tema, si se antes, porque si ahora no los tienes en cuenta, estás ninguneando a gente y no estás siendo fiel a la historia de esa comunidad. Hola, Julio. Es que estoy viendo manos levantadas y ya. Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Gracias, Mari, por la presentación. Gracias a la gente de Nalda, que genial esta propuesta. No, yo tenía una pregunta básica y es cómo les ha ido a ustedes, si han tenido experiencia en ese aspecto, con comunidades donde hay niveles de polarización, es decir, hay una división muy fuerte entre, entre sectores de la comunidad o entre factores incluso de políticos, de un ayuntamiento o de algún tipo. ¿Cómo trabajar esa polarización en un determinado entorno? Pues, gracias. Gracias, Julio. Bueno, para mí es una de las cosas más difíciles porque nos afecta en lo personal, nos afecta mucho. Nosotras hemos estado, sobre todo en el barrio Oliver, estábamos llevando a cabo un proceso comunitario y, se empezó a polarizar el conflicto vecinal que se empezó a dar en el barrio, nos colocó en el medio, nos colocaron en el medio, ¿no? Bueno, en el medio, nos colocaron enfrente. Entonces, el proceso comunitario que estábamos llevando a cabo, bueno, lo estábamos llevando a cabo a través de un convenio con el ayuntamiento y llegamos al punto de decirle al ayuntamiento que no continuábamos, porque llegó un momento en el que estábamos totalmente deslegitimadas por la comunidad, porque
Hubo una parte que lo que quería, nosotras estábamos desarrollando un proceso comunitario en la zona, una de las zonas, bueno, mm, con mayores grados de precariedad, de necesidades, no solo de Aragón, sino de toda España, con los datos estadísticos, ¿no? Eh, y con un conflicto abierto importante, pero habíamos empezado a trabajar y estábamos trabajando bien hasta que llegó la crisis económica y luego se polarizaron, no solo en Oliver, fue general, ¿no? Y lo que pedían era la, que eliminaran pues, a determinada población, sobre todo familias gitanas, que los echaran del barrio, que entraran con la pala, decían, a destruir esas viviendas, policía, pedían policía mañana, tarde y noche, y lo que no querían eran procesos comunitarios como el nuestro, donde lo que planteábamos era un proceso de transformación con la implicación de la gente y en procesos más a medio o largo plazo. Esto no lo quería nadie. Entonces, la gente que sí que había estado colaborando y que se había implicado, llegó un momento en que dejó, y que aunque les consideraban que esa era la manera de hacerlo, llegó un momento que tampoco lo hacían, porque era exponerse demasiado ante sus propias vecinas y vecinos, ¿no? Con lo cual, los que estaban en contra nuestra no participaban, los que habían estado en todo momento del proceso, que hubieran querido seguir participando, no lo hacían para no exponerse. Y no solo eso, sino los que estaban en contra llegaron a boicotear todo lo que hacíamos. Con lo cual, nada que impulsábamos tenía seguimiento, al contrario, todo se boicoteaba. Y llegó un momento que nosotras dejamos le planteamos al ayuntamiento por ética personal y profesional que nos retirábamos que rechazábamos el convenio cuando era la mitad de nuestro presupuesto anual, ¿eh? Que como profesionales que nos dedicamos a esto y que necesitamos trabajo continuamente, que no nos sobra, eh, pues fue una decisión muy complicada y muy difícil y muy dura, ¿no? Pero bueno, sí, esto pasa, esto pasa. Bien, este es el momento de más tensión que hemos vivido y que nos ha llevado a tomar esta decisión. En otros momentos de polarización, pues lo que hacemos o lo que hemos hecho es preguntar y hablar de entrada por separado. Y luego a través de técnica. A ver, el problema es si nos han colocado a nosotras en el medio. Si no, nosotras estamos especializadas en trabajar en mediación comunitaria. Nosotras trabajamos con comunidades en conflicto. Entonces, lo que nos hemos especializado es en herramientas metodológicas para trabajar, pues eso, con el conflicto, como mediadoras. Pero para eso nos tenemos que ganar la confianza de la gente y que no seamos parte del conflicto, porque entonces no podemos. No sé si he respondido a la pregunta, creo que sí, espero que sí. Hola, ahora me toca. Venga, Bueno, a ver, me ha parecido genial la exposición, todas las fases, pero claro, nosotros, como Nalda, como lo veo yo, voy a incluirlo a nivel individual, nosotras llevamos a cabo o creemos llevar a cabo algo que sería como una escuela de participación, por ponerle nombre, que es intentar que la población, toda la población de Nalda de alguna manera participe en distintas, o sea, no hay una fase final ni algo que queramos conseguir, sino queremos conseguir muchísimas cosas, ¿no? Entonces, el desarrollo es muy distinto porque es un desarrollo de vida, del día a día, ¿no? Entonces, se ajusta menos a este tipo de metodología, que eso no quiere decir que muchos de los aspectos que has dicho nos sirva para muchísimas cosas que se pueden hacer, ¿no? Entonces, no digamos que nosotros no partimos de momento de un conflicto, de algo que queramos
solucionar, sino que partimos de una comunidad en la que nosotras pensamos que, que necesita participar o que tenga espacios, si quiere, donde pueda participar, ¿no? Y donde pueda transmitir de alguna manera las necesidades que pueda tener, ¿no? Y también nosotras como agentes, vamos a decir, agentes de esta comunidad, pues detectar también qué situaciones podemos abordar, qué problemáticas, si detectamos, podemos aportar o encaminar hacia una determinada solución. Entonces sería un poco nuestro modelo, digamos, de comunidad cuidadora dentro de la participación, ¿no? Desde luego que lo que hacemos es, desde la infancia hasta la tercera edad, intentar generar esas actividades o actos que nos unan de alguna manera a todos, ¿no? A todas. Claro, pero aún en lo que dices, Fabiola, em, para mí creo que lo- a ver, el hecho de una comunidad de vida en la que lo que se pretende es generar una escuela de participación para aprender, para ir incorporando a la gente en su día a día dentro de la comunidad cuidadora. Lo que se trata es de un continuo, en ese continuo está lleno eh, de procesos donde sirve lo que estoy planteando, en el sentido de cada vez que, que se plantea un pequeño, una actividad, es como hacer un mini proceso, teniendo en cuenta todo lo posible este planteamiento que estamos haciendo, ¿no? Desde el prepararlo hasta el final, ¿no? Porque si no, pero aunque sea un mini proceso, ¿eh? Entonces, al final, la comunidad cuidadora y como escuela de participación es un continuo de un montón de procesos, ¿no? Donde puedes, y luego hay que adaptarlos, evidentemente, y coger lo que sirve dentro de todo de ese continuo. ¿Dónde empieza y dónde acaba cada proceso? Pues seguro que estáis llevando a la vez, pero yo una cosa es en lo que trabajo y otra cosa es en mi propia comunidad de vida, ¿no? De la que yo formo parte en mi pueblo. Y al final todo forma parte de lo mismo, ¿no? Cada vez que nos planteamos cualquier proceso, por pequeñito que sea, o cualquier actividad, es un mini proceso y tenemos que tener en cuenta todas estas cosas en la medida en la que sea, aunque sea a un nivel, pero si lo escuchamos y lo tenemos en la cabeza, pues lo podemos hacer, si no, no. No digo que todo que tengáis que hacer ahora tenga que empezar con la fase de planificación, pasar a la de informativa, pero sí que tener en cuenta como las claves que sirvan, lo que no ya está, no sirve. Pero seguro que hay muchas que sí. Nos quedan 10 minutos, cariños, por si alguien se quiere ir a las 2. Entonces, igual cierras con todo lo que tienes, Mari. Bueno, yo preferiría hacerlo al revés, si alguien quiere hablar, porque yo os lo voy a pasar, porque bueno, pero puedo cerrar. Yo, por carrete, yo me emociono hablando de esto y Hola, María, que ya te Hola. vemos, que has conseguido entrar. Besitos. No, perdonad, hola. aunque solo sea para felicitaros y para saludaros, porque es que antes lo he intentado y no he sabido. Ahora sí, con esto que me has mandado, Raquel, he podido. Enhorabuena por vuestros trabajos. De verdad que os seguimos con mucho cariño desde Cataluña. Hola María. Hola, guapas. Bueno, En la pues parte que nos sí, faltaba de retorno y seguimiento de los resultados, no sé si cuánto tiempo, porque eso sí, a lo mejor es como cerrar el proceso bien y a lo mejor eso también se nos olvida, ¿no? claro. Bueno, que no comparto, simplemente por dar algunas, por hablar un poquito del retorno y
el seguimiento de resultados. El retorno consiste en que lo que hemos recogido, si hemos hecho diferentes talleres, diferentes sesiones, hemos hablado con unos, con otros, no sé qué, pues al final es con todo junto devolverlo, decirle a la gente, mirad, a lo largo de estos 2 meses o de este tiempo, no sé, el que sea, que pues informar tanto de los datos de participación, es decir, cuánta gente ha participado, cuántas reuniones hemos hecho y con quién, pues devolver todo lo que ha aportado la gente. Todo esto es, esta inteligencia colectiva, pues hicimos un proceso para plantearnos yo qué sé, un plan de convivencia aquí en esta comunidad, en este pueblo. O, o el cómo arreglar la plaza, o cómo construir el nuevo colegio, lo que sea. Todo esto es lo que nos ha dicho la gente que ha participado. Toda esa información que ha llegado, alguien la tiene que contrastar. A nivel técnico, unas cosas servirán y otras no, por alguna razón no servirán. Entonces, en el retorno, lo que es importante, y sobre todo si lo haga quien lo haga, pero si lo hace la administración, todavía más, pero aunque sea una entidad la que lo hace, hay que decirle a la gente, todo esto es lo que habéis aportado, esto es lo que se va a tener en cuenta y estas aportaciones no se han recogido y dar las razones. Como digo, sobre todo si es un ayuntamiento el que ha hecho el proceso. Tiene que decir por qué no acepta las propuestas que la gente aporta. Muchas serán porque a nivel técnico no son viables, otras porque no hay presupuesto, otras porque no es competencia municipal, lo que sea, de lo que hemos hablado antes. Pero hay que decirlo, no es porque a mí no me guste lo que tú me has aportado o porque seas de otra opinión, ¿no? Entonces depende de para qué hayamos convocado a la gente, el retorno consiste en eso, en reconocer a la gente que ha aportado y reconocer lo que han aportado, ¿no? Que es muy valioso que la gente aporte su tiempo y aporte su conocimiento, aporte aquello que quiera poner sobre y compartir, ¿no? Y en el seguimiento de los resultados, y sobre todo esto siempre, pero con el trabajo con infancia es muy importante porque los ritmos el seguimiento de los resultados es, vale, ya hemos hecho todos los aportes ya os hemos aportado para hacer ese plan de convivencia. Pero ahora qué, ¿el plan qué? ¿Cuándo sale? ¿Cuándo está hecho ese plan? ¿O cuándo se va a aprobar? O cómo, lo que sea, ¿no? Que hayamos dicho que vamos a hacer, porque en el retorno hemos tenido que dar también información sobre los siguientes pasos. Entonces, en el seguimiento de los resultados decía que es importante en el trabajo con infancia, a nosotras nos pasa cuando estamos trabajando con chavales en un órgano, en un consejo de infancia para algún ayuntamiento. El ayuntamiento dice, le pedimos al consejo de infancia que nos diga cómo, pues eso, pues ejemplos de los que os he puesto, pues que nos aporte cómo quieren vamos a construir un parque, pues que nos aporten, ¿no? ¿Cómo sería ese parque para ellos? ¿Vale? Entonces, tenemos procesos súper chulos de los de consejos de infancia, mm, construyen unos parques que ya les gustaría, bueno, en concreto, alguna arquitecta o arquitectos municipales se han sorprendido muchísimo de lo que de que les aporten el parque planificado. Pero luego los ritmos de los chavales y de la gente mayor y sobre todo de la administración son diferentes. Entonces, hemos aportado ideas para un parque, vale, pero luego la administración tiene que conseguir financiación si no la tiene, tiene que hacer un proyecto, sacar una contratación,
hacer no sé qué, y pasan meses y meses y meses. Pues por favor, solo pedimos que a los chavales que les habéis preguntado para que os dieran, hicieran aportaciones, pues también los tengáis en cuenta y les vayáis diciendo, ya hemos presentado el plan a no sé dónde, o el proyecto, ya tenemos el equipo que lo va a hacer, ya estamos con la contratación a medio, lo que sea, ¿no? Esto a los chavales, pero a la gente, a todo el mundo, ¿no? Es todo, bueno, ¿cuántos hemos participado en procesos que parecía que eso iba a algún lado y luego ahí se ha quedado que nunca se sabe qué ha pasado con ese plan que se iba a hacer o con esa ley o con este edificio que se iba a construir y nos han pedido opinión? Bueno, y montones de cosas. Pues es hacer ese seguimiento de los resultados. Esta es la fase que casi nunca se da. Así, pero os lo mandaré ya veréis que es una guía que casi todo, prácticamente todo lo que he dicho, lo vais a tener de una manera así como muy, en plan guía, muy sencillo. Y luego os quedaréis con lo que os sirve y con lo que no, pues nada. Y sobre todo, pues eso, no se trata de seguir el plan del principio al fin, Fabi, sino de que las claves, de tener en cuenta los riesgos o si os sirve lo que sea, pues ya está, de eso se trata. ¿Qué más cositas? Son y 57. Pues cariños, que os agradecemos muchísimo, muchísimo el esfuerzo. Espera, por aquí está Julio Fermín, le Julio, damos la palabra que está muy lejos. Ah, sí, no, está aplaudiendo, está aplaudiendo. Está aplaudiendo, ¿eh? Es un aplauso, ¿eh? Bueno, cariños, que muchísimas pero gracias. Julio no